Soy el doctor Roberto Cisneros. Yo nací en la Ciudad de México, donde posteriormente a los 2 años nos trasladamos a la ciudad de Tijuana por cuestiones laborales de mi padre. Mi padre es anestesiólogo. Vengo de una familia extraordinaria, donde la familia de mi madre, la familia de mi padre siempre nos inculcaron el trabajar y tener honestidad. En Tijuana tuve una infancia espectacular, una infancia inolvidable. Pues es una ciudad donde hay mucho emprendedurismo y además seguir los consejos de mis padres, que siempre me dijo, tienes que vivir las etapas de tu vida, pero no me dijo cómo. Entonces viví unas etapas de la infancia, la adolescencia, prácticamente buscando objetivos y no tenía los límites para cómo llegar a ese objetivo, ¿no? Y la infancia que tuve en Tijuana fue muy bonita porque empecé yo a pegarme mucho a mi padre al área de su trabajo y tuve la experiencia de empezar a irlo a acompañar a los quirófanos, donde él me empezó a invitar para que le ayudara a manejar al paciente en el trabajo de la anestesia, de cómo dormir al paciente. A mí me daba mucho impacto cuando mi padre dormía al paciente, cómo lo llevaba con la respiración, y en aquel entonces no había monitores. Era la temperatura con un termómetro hasta el esófago y la frecuencia cardíaca él la llevaba con un estetoscopio largo. Y a mí lo que más me llamaba la atención era cuando él dormía al paciente y yo no me daba cuenta. Entonces me empezó a gustar la relación del médico-paciente en ese momento del quirófano, donde es una soledad que hay, porque no hay nadie más y hay eventualidades que suceden y no hay quien más te pueda ayudar más que tus conocimientos. Total, empecé a trabajar con él. Y luego posteriormente me empecé a pegar al área quirúrgica con una enfermera quirúrgica ya grande de edad, pero con mucho conocimiento. Y me enseñó algo tan práctico como instrumentar y cómo acomodar el instrumental que jamás se me olvidó. Entonces, cuando empiezo en Tijuana, ya empezar a trabajar, empezar a tener un poquito más de responsabilidades y tener una edad donde empiezas a convivir con tus amistades y empiezas a decir, ¿sabes qué? Yo no voy a este lugar, tengo que ir al quirófano con mi padre. Empiezas a dejar de hacer cosas que haces comúnmente y empiezas como a querer hacer más. Y fue donde posteriormente conocí un libro que se llama Juan Salvador Gaviota, que a mí me dejó mucha enseñanza. ¿Por qué? Porque habla de una águila que vuela muy alto y una gaviota que no vuela tan alto, y la gaviota quiere ser como el águila, pero el águila es más veloz y la gaviota no. Entonces así me sentía en ese momento. Fue ahí donde empecé yo a empezar a buscar límites para empezar a tener más satisfacción en mis resultados de lo que yo me proponía día a día, ¿no? Total, tuve la oportunidad que me dio mi padre de estudiar fuera, que se lo agradezco hoy en día y a mi madre. ¿Por qué? Porque me dieron esa oportunidad de poder estudiar y poder ver más allá de la barda. Y fue ahí donde llego a Guadalajara con más sueños y con un poquito más de límites. Entonces empiezo a desarrollarme de manera adecuada, donde empecé a empezar a hacer propuestas dentro de la universidad de hacer cardiología hacia el 2000, rescate acuático, rescate de primeros auxilios. Y ahí me empiezo a involucrar y empiezo a meterme a las sociedades de la universidad y empiezo a ver que lo que yo me propongo lo empiezo a lograr. Al haber terminado los estudios en Tijuana, Baja California, me regreso a Villahermosa, Tabasco, para trabajar como cirujano general y hacer la laparoscopía avanzada, donde posteriormente, ya estando en Villahermosa, empiezo a trabajar ya como médico adscrito, posteriormente como jefe de enseñanza del hospital, y posteriormente me voy a Brasil a hacer cirugía bariátrica en uno de los centros más importantes de Latinoamérica. En Brasil tuve la oportunidad de estar en la clínica Gastrobeso, una de las clínicas más importantes y de enseñanza de cirugía bariátrica, en la cual una empresa mexicana fue la que nos llevó allá para entrenarnos. Y lo que más me llamó la atención allá es de que se trabajaba de noche y se descansaba de día. Conocí un hospital donde eran 15 quirófanos y las cirugías las empezamos a las 9 de la noche y terminamos a las 4 o 5 de la mañana. Y así era todos los días en el entrenamiento. Entonces, ¿qué pasa? Ahí te vas. Nosotros tenemos un lema: nosotros trabajamos mientras otros descansan.
y mi equipo administrativo me ha ayudado mucho a desarrollar esa etapa porque nos ha logrado hacer más volúmenes de operaciones y poder atender mejor a las personas. Una de mis pasiones más importantes es la familia. El tener una hija es algo extraordinario, es algo muy motivante. Dentro de la carrera de medicina y mi experiencia en el área de enseñanza y educación y enseñanza, hice una revisión de 100 artículos donde encontré cómo un alumno puede aprender más fácilmente o puede aprender adecuadamente, y encontré en esa revisión que la motivación es lo más importante. Una persona, para que esté motivada y esté apasionada, tiene que comer, tiene que descansar, tiene que bailar, tiene que ir al baño, tiene que procrear, tiene que vacacionar. Cuando alguien le quita algo de eso, hay algo de desmotivación. Entonces, una de mis pasiones es estar siempre motivado para poder lograr mantener mis ganas de vivir y habilidades para vivir. Pues muchas gracias y estamos en contacto, ¿no? Soy el Dr. Cisneros. Ve y sé el primero. Go be the first.